Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que pues están presentes y a los que nos verán un poco más tarde en las grabaciones. Mi nombre es Vladimir Atahualpa Martínez Bello, soy historiador por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También tengo un diplomado pues como gestor cultural por la Universidad de Claustro de Sor Juana, un diplomado por Historia y Antropología de las Religiones por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y pues bueno, junto con Isaura Sánchez creamos lo que es este proyecto de la rama de Diana. Y pues bueno, hoy les damos la bienvenida a pues esta masterclass sobre la fiesta de la Befana. Pues dicho esto, dicha esta presentación, vamos a comenzar. Les voy a introducir un poquito pues de lo que hablaremos. No sé si ustedes ya pudieron revisar el stream pasado sobre Baba Yaga. Si no han podido verlo, pues les sugiero que vayan a verlo porque de cierta manera me da la sensación de que tienen un poco que ver. Vamos a ir viendo esto. Entonces, yo creo que muchos, sobre todo, al inicio de enero, oyeron sobre la Befana, en muchos otros espacios. Entonces, pues bueno, hoy vamos a hablar un poquito de ella pues para ir desmenuzando todo esto, ¿no? ¿Cuál es como que digamos que el, este, digamos, el relato que todos conocemos, ¿no? Nos dicen que la noche del 5 de enero, una señora muy, muy vieja va a visitar a todos los niños. Ella es un poco como una bruja, muy fea, y puede volar con una escoba. Llega en la noche, cuando todos están durmiendo. Si los niños fueron buenos, ella trae muchos dulces y regalos. Si los niños no fueron buenos, trae carbón y de azúcar, ¿no? Actualmente ese carbón es de azúcar. Los niños ponen vino y alguna comida para ella y también zanahorias y paja para su asistente, un burrito. A la mañana siguiente el vino está regado por el suelo, pues la Befana es muy vieja y sus manos son muy trémulas, y los niños encuentran una carta escrita por la bruja con muchas recomendaciones para ellos. Entonces, bueno, este es un relato, digamos, popular, más o menos es el que todos conocemos, es el relato general y es el que en realidad yo también conocía. Entonces, a mí no sé si a ustedes les ha pasado como yo también me pregunté, me causaba mucha curiosidad que de entrada fuese pues digamos, la figura de una bruja que fuese como aceptada y que fuese buena. Entonces, saludos Ana, ¿cómo estás? Entonces, eso a mí me daba mucha curiosidad porque ya ven que generalmente pues el cristianismo, pues digamos que ha como que generado esta imagen de la bruja como mala, la bruja devora niños. Entonces, a mí me llamaba muchísimo la atención que la Befana fuese una especie de bruja buena y que de cierta manera estuviese vinculada al cristianismo y sobre todo con esta cuestión de los Reyes Magos, se me hacía como una especie de spin-off, ¿no? De la Epifanía. Y me daba mucha curiosidad saber todo esto. Entonces, bueno, yo tuve estas inquietudes, realmente esto pues fue como el motivo inicial por el cual pues yo quise hacer esta masterclass. Entonces me puse a investigar, sobre todo consulté muchas fuentes italianas porque sentía que era lo más aceptable para investigar sobre la Befana. Entonces, ahí quizá también debería de haber quizá algunas, pues digamos, ajustes, ¿no? Que se van a ir haciendo en el transcurso del año, porque pues esta masterclass la volveremos a dar el otro año, pero cada vez iremos agregando más información, modificando, porque pues ustedes saben que es imposible decir la totalidad de las cosas, siempre van surgiendo nuevas propuestas, nuevas hipótesis, entonces, pues la idea es estar al día, compartiendo con ustedes todo esto que se está investigando sobre la Befana. Entonces, pues yo decía esto, ¿no? ¿Qué está pasando? Y pues bueno, como siempre y como lo hicimos con Baba Yaga, vamos a ubicarnos pues digamos, geográficamente en dónde estamos hablando, porque eso también nos puede dar una idea, ¿no? De esta situación. Entonces, bueno, tenemos que pues la Befana pertenece a Italia, y pues bueno, les traje este mapita para que ustedes vean más o menos cómo es, pues digamos, la región de Italia, de donde corresponde la Befana. Es, digamos, un personaje muy característico de Italia. Y me gustaría mucho que vieran esta imagen y se me hizo muy interesante y es algo que yo quiero compartir con ustedes y quiero que también presten atención, sobre todo cuando vean otras figuras del folclore, por así decirlo. Vean cómo hay muchas montañas en Italia, ¿no? Como esta parte de aquí arriba del norte parece que son montañas y en medio está cruzado por montañas, ¿no? Está atravesado por montañas. Entonces, ¿por qué, digamos, les hago notar esto? Porque piensen en los pueblos que viven aislados arriba de las montañas, ¿no? O los pueblos que viven abajo, pero de cierta manera también alejados de los pueblos que viven arriba. Entonces, el hecho de que estén aislados,
pues permite que se conserven muchas tradiciones, muchas costumbres, muchos hábitos, y quizá esa sea una posible explicación del por qué la Befana ha logrado pues trascender tanto tiempo y llega hasta nuestros días. Un saludo a Bruno Rodríguez, buenas noches. Voy a poner aquí, mostrar para que se vean los saludos. Buenas noches. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería mostrarles, ¿no? Y quería como sugerirles lo que me hace pensar esto, ¿no? De que hay muchos pueblos que están en las montañas y pues que debido a esto, al aislamiento, conservaron muchas de sus costumbres y pues muchas de ellas tenían que ver con la Befana y es lo que vamos a ver también más adelante. Les pongo esta imagen de la Befana para que vean algunos elementos, ¿no? Como hay niños, como hay comida, hay abundancia, hay gente, hay una fiesta. Entonces, pues es todo esto. Un saludo a Tutivillos, muchas gracias por estar aquí presente. Sí, vamos a aprender, sobre todo vamos a ver si era realmente una bruja buena, una bruja mala, porque eso es lo que a mí les comentaba que me llamaba la atención, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una bruja buena, ¿no? Contrario a muchas otras figuras, como por ejemplo ya vimos Baba Yaga, que sí era considerada un poquito más, obscura. Entonces, bueno, les pongo esta imagen para que vean también un poquito del contexto de cómo es la fiesta de la Befana, o sea, realmente es un carnaval con frutas, con abundancia, con niños, con gente conviviendo, entonces parece una fiesta, ¿no? Entonces, esta es la razón por la que a esta masterclass le llamamos la fiesta de la Befana. Entonces, vean esto más o menos. Y bueno, el folclore italiano, como yo les decía, la Befana pertenece al folclore italiano y yo aquí les puse entre asteriscos la palabra folclore, porque es una palabra que también escuchamos mucho, sobre todo en estos temas, ¿no? El folclore italiano, el folclore eslavo, folclore europeo, el folclore celta, pero exactamente qué es el folclore, ¿no? Eso lo reservé para una masterclass posterior, pero les quisiera poner un poco por ejemplo, la festividad o la fiesta de reforma de Día de Muertos que hay en México. Porque muchas veces definimos el folclore como estas costumbres, creencias, prácticas religiosas, mágico-religiosas, que pues digamos que son populares, ¿no? Y ahí es donde se empieza a complicar un poquito las cosas, porque dicen que son prácticas populares que se comparten tanto, digamos, con las clases altas, con las clases bajas, y entre ambas aportan, ¿no? Un poco de conocimiento, un poco de prácticas para crear pues digamos, como les decía, entre ambas lo que sería lo popular, lo que sería lo folclórico, ¿no? Y como entre ambas, pues digamos, entre ambas mmm, aportan algo para crear estas costumbres, pues evidentemente también son compartidas por las clases bajas y las clases altas, ¿no? Entonces, lo que yo les decía del folclore es que se empieza digamos, a complicar un poquito y les ponía el ejemplo del Festival de Reforma de Día de Muertos, ¿no? Porque pues muchos dirán que esa tradición es muy nueva y que pues eso no es el folclore mexicano porque pues no es para nada Día de Muertos y que eso no es folclore mexicano, ¿no? Pero si nosotros entendemos lo folclórico como aquello que es popular, pues ustedes si van a ese festival hay muchísima gente y mucha gente lo disfruta y es una fiesta que digamos que se proyecta a nivel nacional incluso para el mundo, o sea, hay gente que pues viene a ver las calaveras gigantes y todo este festival que antes no existía, pero de que es popular porque hay mucha gente ahí, de todas clases sociales y de muchas partes del mundo, lo es. Entonces, ¿por qué eso no es folclórico? ¿No? Entonces me van a decir, no, bueno, es que es más popular y más folclórico, por ejemplo, Mixquic, ¿no? Y pues bueno, entonces, ¿qué pasa ahí, no? Entonces, eso es más folclórico porque quizá es más de un pueblo, quizá es más aislado. Entonces, también se empieza a complicar un poquito porque, entonces, ¿qué pasa con los altares de las casas, no? Esos son todavía más populares. Eso sí es realmente el folclore mexicano. Entonces, vamos a hacer una masterclass para tratar de definir qué es el folclore porque al parecer es un tema muy, muy interesante y al menos desde mi perspectiva son de esas palabras que yo constantemente usaba y no me quedaban muy claras hasta que me cuestioné todo esto, ¿no? Entonces, bueno, ya pasando esto, vemos que la Befana pertenece al folclore italiano, es un ser sobrenatural, es ambiguo, desde mi perspectiva es ambiguo, tiene una parte buena y una parte, pues digamos, por así decirlo, castigadora, ¿vale? Para no decir otra palabra y ser muy cuidadoso con estos adjetivos, digamos que tiene una parte buena y puede ser una parte castigadora, ¿no? Y lo vemos cuando, pues, si no te da regalos, te deja un carbón. Entonces, es una ambigüedad que hay aquí. Y hay otra cosa que les quiero decir. Digamos que a la Befana también le pasa lo que a Día de Muertos. O sea, hay una fiesta nacional de la Befana, a la que la gente va y el turismo va y quiere ver a la Befana. Y esa Befana, que es una fiesta nacional, es una Befana benéfica.
Pero yo les decía lo de los pueblos que están en las montañas aislados, hay befanas regionales, así como hay un desfile de muertos nacional en Reforma al cual todos vienen, y es lo que les decía, el cual todos esperan ver, que es calaveras gigantes, también en ciertas regiones de México y en cada región de México hay fiestas de Días de Muertos, ¿vale? Y cada una tiene sus particularidades y sus propiedades y sus autenticidades. Entonces pasa lo mismo con la Befana. Hay una Befana que es una fiesta a nivel nacional para todo el mundo, para toda Italia, y hay pequeñas fiestas de las Befanas en cada región de Italia. En cada pueblo de Italia tienen su propia fiesta de la Befana. Y la Befana que es a nivel nacional es benéfica, pero la Befana a nivel regional es un poquito más inquietante. Entonces, aquí está esta pequeña ambigüedad. Entonces, yo les pongo en duda si era precisamente una bruja, porque finalmente está esta ambigüedad, ¿no? Si las brujas devoran niños, ¿por qué ella le da regalos a los niños? ¿Ella no los devora? Entonces, son estas preguntas que yo les pongo aquí, ¿no? Digamos, este modelo, ¿no? Que se repite constantemente de la abuela, ¿no? La abuela como bruja, ¿no? Pero también la abuela como amable, gruñona, regañona, ¿no? Y bueno, digamos, unas características muy importantes de estas mujeres ancianas es que, bueno, con la invisibilidad de la vejez, el estatus inferior de la soltería y el aroma tácito de la brujería, estas mujeres pertenecen claramente a estos sectores marginados de la sociedad. Entonces, también hay que recordar esto de estas ancianas solitarias que viven alejadas al margen de la sociedad. Y bueno, lo que ya veníamos viendo con Baba Yaga, una cristianización y demonización de seres sobrenaturales o deidades menores. Y a mi perspectiva, desde mi perspectiva, yo siento que a diferencia de Baba Yaga, que sí fue demonizada, yo siento que la Befana es cristianizada, porque ella es aceptada dentro de la Epifanía, es integrada y como les decía, hasta parece que tiene su spin-off con los Reyes Magos, ¿no? Es aceptada. Entonces yo siento que más que demonizada, es cristianizada y esta cristianización se ve precisamente en que todos tenemos una noción benéfica de la Befana, ¿no? La Befana es una bruja buena. ¿Por qué? Porque está cristianizada. Si estuviese demonizada, hubiese sido una bruja malvada. Entonces, bueno, les pongo esta imagen. Sí, Bruno, sí, voy a poner aquí este comentario. Eso expande completamente el concepto. Viéndolo así, es bastante lógico que existan estas variaciones. Sí, es lo que vamos a ver más adelante, pero la idea también es expandir este concepto y sobre todo ir desmenuzando, ¿no? Todos estos elementos que vimos al inicio en el relato, como que partir de este relato que yo les conté al inicio, para ir separando uno por uno, así como si fuésemos diseccionando cada uno de los elementos que componen la fiesta de la Befana o el relato de la tradición oral que yo les conté al principio, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a ir diseccionando. Muchas gracias por comentar. Entonces, digamos que les pongo esta imagen porque esta va a ser la imagen característica de la Befana, ¿no? Esta abuelita anciana que va en su escoba con juguetes en su saco, pero muy alegre, como buena, sonriente, y que va por los aires, ¿no? Entonces, esta es básicamente la imagen de la Befana, ¿no? Para que la conozcan. Entonces, bueno, ya conocimos a la Befana, ya vimos de dónde es, ya vimos el relato, y ahora vamos a ver la Epifanía, que es lo que yo denomino la Befana cristianizada, ¿vale? No sé si ustedes se han preguntado qué es la Epifanía. Ay, perdón. No sé si ustedes se han preguntado qué es la Epifanía. Y pues bueno, precisamente el nombre de Befana viene de una corrupción de la palabra Epifanía, y Epifanía significa manifestación, ¿vale? Jesús se da a conocer, ¿no? Aunque Jesús se dio a conocer en diferentes momentos a diferentes personas, la iglesia celebra 3 eventos como Epifanía. Su Epifanía ante los Reyes Magos, y aquí yo les pongo el apartado donde aparece, que es en Mateo. Pero esta Epifanía es muy importante, la de los Reyes Magos, porque finalmente esta Epifanía es la revelación de Jesús al mundo pagano, ¿no? El hecho de que estos reyes, que ni siquiera eran reyes, más bien eran magos, ya posteriormente fueron reyes, pero todos conocemos como que son reyes magos, pues bueno, esta primera Epifanía es la revelación de Jesús al mundo pagano y es la que más nos interesa y la que más nos importa, porque es aquí donde se ubica la Befana. Entonces no es casualidad que se haya dado justo con los Reyes Magos la fiesta de la Befana, porque la Befana es una deidad pagana, ¿vale? Entonces, de ahí se está tomando esta idea de que, bueno, Jesús se anuncia ante el mundo pagano y las deidades paganas pues se cristianizan, ¿vale? La segunda Epifanía ocurre con San Juan Bautista en el río Jordán, ahí aparece Mateo, y la tercera Epifanía se da a sus discípulos y al comienzo de su vida pública con el milagro de Caná, ¿vale?
Yo aquí siempre les voy a comentar algo. Me gustaría mucho que siempre hiciesen esta distinción entre el cristianismo y lo que ya posteriormente sería el catolicismo y todas estas cuestiones, porque el cristianismo primitivo, el cristianismo de Jesús, de Pablo, de todas estas personas, realmente es muy, muy hermoso, realmente merece ser pues revisado, sobre todo la figura de Jesús, me parece un personaje grandioso. Entonces, aprendan como a separar toda esta cuestión del cristianismo de lo que ya después sería la Iglesia Católica como institución, que evidentemente es terrible todo lo que ha hecho y todo lo que es y todo lo que significa, ¿no? Pero siempre creo que es importante que separemos el cristianismo y las enseñanzas y la forma de ver el mundo desde el cristianismo de todo lo que ya después sería la Iglesia Católica y cómo manipularía todas estas enseñanzas en su favor y cosas horribles. Entonces, bueno, ya vimos lo que es la Epifanía. Les pongo esta imagen, no sé si ustedes la han visto para que ustedes vean. Bueno, se supone que en Colonia, Alemania, están los cráneos, ¿no? De los tres reyes magos, están así guardados. Entonces, pues bueno, son estos, están llenos de joyas porque al parecer pues la gente empezaba como que a peregrinar a este lugar a ver los cráneos y les empezaba a dejar piedras preciosas y pues como no sabían qué hacer con ellas, las empezaron a pegar, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que a mí me enseñaron. Entonces, bueno, quería que ustedes viesen, ¿no? Los cráneos de lo que se supone que son los cráneos de los tres reyes magos. Digo, también hay que ser cuidadosos ahí con todas estas cuestiones de las reliquias, pero vean hasta dónde llega todos estos relatos de los cuales estamos hablando. Entonces, bueno, la fiesta de la Epifanía. En el catolicismo, el 6 de enero es la fiesta de la Epifanía, el último de los 12 días de Navidad. Y hay que prestar mucha atención a estos últimos 12 días de Navidad. La Epifanía es el día en el que se dice que tres magos de Oriente llegan para encontrarse con el niño Jesús. En Italia, la Epifanía tiene un significado adicional, ya que es el día en el que la Befana viene a visitar hogares cercanos y lejanos. En la versión más común, mientras los tres magos siguen su estrella hasta el lugar de nacimiento de Jesús, se detienen en la casa de una anciana, que es la Befana. Ella les hace señas para que sigan, está demasiado ocupada con las tareas domésticas para seguirlos. Pronto lo piensa mejor y empaca su escoba y una canasta de productos horneados para María, con la lógica de que un poco de limpieza y algo para comer podrían ser mejores que el incienso. Es demasiado tarde para alcanzar a los magos, pero en su prisa se eleva al cielo para pasar la eternidad volando en busca del niño divino. Por si acaso, deja regalos y barre donde sea que pueda encontrar un niño dormido en la noche de la Epifanía. Y como les decía, este es el relato general, pero cada región de Italia, cada pueblo va a tener sus pequeñas variaciones de lo que es la situación de la Befana y por qué está todo esto, ¿no? Entonces, este es el relato general de cuál es como digamos su relación o su vinculación con los tres reyes magos. Y en una variante de la historia, la Befana pierde un hijo durante la masacre de los primogénitos de Belén a manos del rey Herodes, y en su dolor es bendecida como madre errante de todos los niños. Entonces ya vamos viendo cómo se va integrando toda esta parte de las deidades paganas, o sea, cómo se van integrando las deidades paganas a los relatos cristianos para, pues digamos, hacerlas funcionar, ¿no? Dentro de este nuevo proceso de cristianización que estaba sucediendo en todos estos pueblos italianos. Entonces, bueno, pasamos a lo que sigue. Ya vimos la Befana cristiana, que yo siento que es la que todos conocíamos, bueno, es al menos la que yo conocía, sinceramente. Entonces, ahora vamos a hablar de la Befana pagana. ¿Quién era esta Befana antes, ¿no? De ser cristianizada? Y pues de una vez les adelanto y se los puse aquí, tiene que ver con la vida y con la muerte. Y piensen mucho en qué época del año estamos, ¿no? Estamos en el invierno, aunque yo he platicado esto mucho con Isaura, que el invierno aquí en México pues es mucho, muy diferente a cómo podría ser el invierno en otras regiones donde sí hay nieve, donde sí es muchísimo más otro invierno, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de la vida y la muerte. Piensen mucho en qué época del año estamos y qué significa el invierno, ¿no? Y bueno, como les decía, realmente la Befana pagana tiene que ver con cultos agrarios y lunares. Para Herberto Petoya, la Befana es heredera de personajes funcionales dentro de las culturas campesinas, pero inquietantes e inaceptables para la Iglesia y probablemente nunca podrá liberarse de esas raíces heréticas o paganas. Como subrayan Baldini y Velosi, la Befana, tal como aparece en el folclore italiano, es hija de conjuntos míticos simbólicos diversos y compuestos, porque la cultura popular italiana se formó con la aportación de las religiosidades latinas, celtas, germánicas, eslavas y griegas, que a su vez se formaron con soportes aún más antiguos. Entonces vamos viendo cómo también figuras como la Befana, pues surgen, ¿no? De aportaciones de todos estos diferentes pueblos que, pues digamos, eran paganos.
Por lo tanto, es de todo imposible, en la mezcla de cultos agrarios, funerarios y lunares, discernir su genealogía de las entidades nocturnas que en gran parte de Europa estaban en el centro de las mitologías y devociones populares, vistas más tarde desde el punto inquietante bajo medieval y moderno como el Sabbat de las brujas. Realmente, la Befana pertenece a una serie de deidades femeninas como Diana, Hécate, Proserpina, Abunda Satia, Percha, Holda o Herodias. Es decir, los modelos femeninos que se consideraban que dirigían las tan mencionadas casas de salvación o procesión de los muertos, a menudo en tradiciones orales tirados por ramas, palos o escobas. Entonces vemos cómo la Befana pagana se inserta, ¿no?, junto a estas deidades pues muy antiguas, que eran femeninas, que eran pertenecientes a cultos agrarios y que también representaban a la luna. Entonces, bueno, hay una síntesis simbólica religiosa, asimilación de la divinidad rural de la madre tierra asociada al hilado y al tejido, que son actividades domésticas. Y también les puse esto porque no sé si vean lo de Baba Yaga, también ella estaba muy relacionada a toda esta cuestión del hilado y el tejido. Segundo, el culto funerario de la matriarca antepasada doméstica para representar a los muertos, visitantes, más o menos propicios para las familias, porque la Befana viene de noche y existe la necesidad de que el niño que la espera no la vea, so pena de no entregar el regalo, o peor aún, de ser presa de castigos temibles, incluso mortales. Entonces, quiero que vean esto y es muy importante porque la Befana pertenece a un culto funerario, pero representado por matriarcas, ¿vale? Es un culto muy, muy antiguo el de la Befana, donde eran las mujeres quienes llevaban el orden de las cosas, ¿vale? Eran las matriarcas, a un matriarcado, ¿no? Corresponde a esta época donde pues eran estas deidades femeninas muy importantes, ¿no? Entonces aquí vamos teniendo lo que yo les decía, ¿no? Cultos funerarios dirigidos por matriarcas, antepasados domésticos, y que vienen precisamente estos muertos en estos días a visitar a sus parientes, a dejarles regalos o a castigarlos por sus acciones. Entonces, bueno, la fiesta de la Epifanía cierra el ciclo de los 12 días que siguen a la Navidad, fiesta lunar conforme a los calendarios antiguos y configurada como un momento ritual dedicado a la infancia y al mundo femenino. Entonces aquí ya vamos viendo otra cuestión de por qué le deja regalos a los niños, porque es una fiesta lunar que pues estaba dedicada precisamente a la infancia y a este mundo femenino, ¿vale? En la tradición campesina, la 12ª noche es una noche de milagros, de metamorfosis. A medianoche, las bestias adquieren el habla y todo se transforma. Las sábanas se convierten en lasaña, las paredes se convierten en queso, el agua en vino, todos los deseos se cumplen y los árboles dan frutos dorados. Entonces vean cómo esta última noche, por eso les decía que prestaran muchísima atención a estas 12 noches, porque la última noche es mágica, pasan muchísimas cosas, ¿no? Se pueden hacer muchísimos rituales en esa noche y pues bueno, si ustedes siempre han querido platicar con su gato, con su perro, a lo mejor podrían intentar y en ese día sí les contesta, ¿no? Pero vean, la 12ª noche concluye el periodo de transición del año viejo al nuevo, que comenzó con la Navidad. Es por lo tanto una noche vieja, y como toda noche vieja, está llena de sortilegios, como explican los dos proverbios. En la noche de Pascua habla la lechuza, y en la noche de la Befana, en el establo hablan el burro, el buey y la yegua. Este último refrán refleja una creencia popular, antaño muy extendida, sobre todo en Romaña y Toscana, según la cual los animales hablan la noche de Reyes. Las palabras que intercambian los bueyes se transmitían de padres a hijos. Biancone, Nerón, ¿te ha dado una rica cena? No, no lo hizo, dale un cuerno. Entonces, por eso se decía que en la víspera de la Epifanía los campesinos regañaban a sus bestias con severidad para que en la noche mágica no hablaran mal de su amo o de su cuidador. Pero también se creía que los muertos se encarnaban en los animales del establo que adquirían habilidades adivinatorias en esas horas. Entonces, bueno, vean cómo también, pues bueno, trataban ya al final bien a sus animales para que no se quejaran en ese día donde sí podían hacerlo, y cómo muchas veces los muertos se encarnaban, ¿no?, en estos animales. Ya vimos como que esta parte densa, como que sentí que estas 3 diapositivas fueron un poquito densas. Entonces, bueno, pero era importante que lo supiesen porque sentía que ahí estaba realmente el núcleo de lo que es la Befana. Y ahorita sí, ya como les decía, así como con pincitas, vamos a ir desmenuzando cada uno de los elementos que componen a la Befana, los regalos, el fuego, la escoba. Entonces vamos a ir entendiéndola y esta ya sería realmente el análisis histórico de lo que sería la Befana. Tiene un poco más de imágenes para que vayamos viendo. Y como les decía, ya en estas 3 diapositivas planteamos como que todos los elementos
pues digamos, importantes, el núcleo de lo que sería la fiesta de la Befana, ¿no? Estamos hablando del regreso de los muertos. Esto quiere decir que lo sobrenatural irrumpe con fuerza en lo cotidiano. Los muertos regresan en masa a sus casas, entran a bendecir el pan y se sientan a la mesa con los vivos. Y les pongo esta imagen porque yo tomé clases con Pablo Aparicio, que es un gran maestro realmente, y tomé un curso precisamente sobre fiestas de muertos y nos comentaba eso, ¿no? Que los mexicanos estamos súper orgullosísimos, ¿no? De nuestra fiesta de muertos, de nuestro 2 de noviembre y lo amamos y lo adoramos y creemos que es único en el mundo, pero ya nos enseñó que realmente todas las culturas del mundo quieren muchísimo a sus muertos y todos tienen fiestas para sus muertos, todos los honran y es muy, digamos, común en muchos pueblos de muchas latitudes del mundo que vengan a visitarlos, que tengan días especiales donde ellos vienen del más allá y conviven con los vivos, les dan regalos, y pues que comunican con ellos, ¿no? No se quedan como pasivos en el más allá. Vamos a postear este comentario de Cese. Saludos desde Bolivia, muchos saludos desde Bolivia, gracias por vernos. Entonces, yo también quisiera como comentarles eso, ¿no? De que todos los pueblos tienen fiestas a sus muertos, todos los quieren también muchísimo, pero yo también entiendo, ¿no? Que nosotros somos fans de nuestras propias fiestas, ¿no? Entonces, bueno, la Befana pertenece precisamente a estas fiestas donde regresan los muertos. Muchas veces se puede decir que es hasta la Befana quien los dirige, quien los cuida. Entonces, bueno, digamos que esta fiesta de la Befana pues habla del regreso de los muertos, es precisamente el regreso de los muertos, el viaje de la Befana en su escoba de chimenea en chimenea, el núcleo mítico que hace que la Epifanía sea técnicamente comparable a las fiestas rurales de primavera, más arcaicas, expresión de la gran fiesta de renovación y purificación que se extiende hasta las calendas de marzo y de la que el año nuevo invernal no es más que una de las etapas rituales junto con el carnaval y la cuaresma. Entonces yo por eso les decía que prestaran muchísima atención a qué época del año estamos, porque precisamente estamos en invierno cuando las cosas están muriendo, ¿vale? Entonces, desde esta perspectiva y esto que nos acaba de decir, es que las fiestas, o sea, digamos que debajo de las fiestas cristianas, hay fiestas paganas. Y la fiesta de la Befana era una fiesta, pues digamos, de invierno, donde llegaban los muertos, pero formaba parte de un ciclo de fiestas que se hacían todo el año, ¿vale? Que seguramente se hacían en primavera, en todas estas cuestiones cíclicas de la naturaleza, y esta era la última fiesta. ¿Vale? Los últimos días, cuando se moría la naturaleza esperando renacer nuevamente en primavera. Entonces se superponen las fiestas cristianas y empieza la cuaresma, el carnaval y todo esto, pero quizás se van diluyendo y ya no quedan todas completas, ya no queda el ciclo de fiestas completo y ya nada más hasta ahorita, pues digamos que al que más se le presta atención es el de la Befana, ¿vale? En primer lugar, la Befana de la fiesta, que se mantiene al final de un periodo de transición entre el año viejo y el año nuevo, conserva la semejanza con la madre tierra, que ofrece antes de las heladas invernales sus últimos dones para volver a florecer, si se le nutre y propicia adecuadamente la juventud de la naturaleza en primavera. Entonces es lo que les comentaba, ¿no? Es esta fiesta precisamente donde ya se está muriendo todo, donde las heladas invernales terminan con todo, la naturaleza ofrece lo último, pero en espera de renacer en primavera. Pero para que renazca en primavera, pues tenemos que tratarla bien, hacer las fiestas adecuadas y hacer todo el ritual necesario. Entonces vean también cómo aquí ya se va vinculando no solo la Befana con los muertos, sino también con esta cuestión de la madre tierra, ¿no? Estas deidades asociadas pues a la madre tierra. Entonces, lo que les decía, ¿no? La madre naturaleza. A principios de enero se celebra a la madre naturaleza disfrazada de vieja bruja benévola, montada en una escoba. La Befana, también conocida como la Bechia en Pavia, la Pefania en el área oriental, la Estría en Mantua o la Pasqueta en Legnag. Entonces, les pongo esto para que ustedes pues vean, ¿no? Lo que les comentaba al principio, cómo dependiendo de los pueblos que hay en Italia, pues va cambiando el nombre de esta mujer, de esta anciana, y obviamente pues su fiesta va teniendo ciertas particularidades, ¿vale? La Befana, que aparece la 12ª noche después de Navidad, al final del periodo de transición entre el año viejo y el nuevo, es una imagen de la madre naturaleza que, llegado el final del año envejecido y marchita, adopta la apariencia de una befana o bruja seca para ser aserrada y quemada. Pero antes de morir ofrece una cascada de dulces y regalitos que no son sino las semillas, gracias a las cuales reaparecerá bajo la apariencia de una naturaleza joven. En otras palabras, es una luna que muere para renacer como una virgen. ¿Vale? Entonces son estas fiestas de transición entre la muerte y el renacimiento, ¿no? Entre la muerte y la vida.
El fuego, que es otro elemento que vamos a ver muy importante. La costumbre de cazar activamente y matar con fuego a la vieja abuela del invierno también se ajusta a este simbolismo, en particular el auspicioso rito de copar la vecchia en el Veneto. Este resume eficazmente de los fuegos, a ver, voy a otra vez. El auspicioso rito de copar la vecchia en el Veneto resume eficazmente de los fuegos de Epifanía tanto el ambiente luctuoso como el componente ruidoso carnavalesco. ¿Vale? Y es aquí donde yo les decía que el fuego y el carnaval se empiezan a unir. Dejen tomo un poco de agua. Érase una vez la región del Veneto, un rito que se celebraba la 12ª noche en el que se hacía un gran alboroto para ahuyentar a todas las fuerzas malignas de los campos y los pueblos. Entonces se encendía una hoguera en la que ardía un muñeco. De esta costumbre surgió el dicho copar la vecchia, es decir, deshacerse de todo mal. Entonces aquí ya vamos viendo cómo se va formando un poquito la fiesta de la Befana, es decir, se crea un muñeco, el cual representa, pues digamos, todo lo malo y se le prende fuego. En esta cuestión de que el fuego es purificador y está purificando a través del muñeco todo lo malo. Finalmente, la vecchia renacía del fuego purificador como Veneta, una hada buena, portadora de bienes y regalos. Aún hoy, en Goito, en la provincia de Mantua, la gente quema un muñeco llamado la vecchia en grandes hogueras. Entonces, bueno, vean cómo esta representación del muñeco, pero hay otra cosa muy importante. En muchos relatos que yo busqué y que yo vi, a la Befana también la consideran una hada, ¿vale? No solamente una bruja, sino parece ser que antes de bruja también se le consideraba una hada. Entonces, va a ser muy común que ustedes encuentren también, pues digamos, esta referencia a la Befana como hada o como bruja o como anciana. Entonces ahora vamos a ver la cuestión del carnaval. No sé si recuerdan la primera imagen que yo les puse al principio donde pues se veía toda esta fiesta. Y bueno, que la Befana es una personificación del año y de la naturaleza al final de su ciclo y que por consiguiente la fiesta de la Epifanía pertenece al mismo contexto mítico que las otras múltiples fiestas del año agrarias. Resulta evidente cuando se compara con el carnaval y se capta su aspecto lúdico, dramatúrgico, cómico y teatral. Análoga a la quema de la Befana es la costumbre de sega la bercha, típica de mediados de Cuaresma y perteneciente, por tanto, al marco ritual del Año Nuevo carnavalesco y del culto primaveral a las plantas. La vieja era una marioneta de madera que a menudo llevaba el huso y la rueca en las manos y estaba llena de uvas e higos secos, castañas, algarrobas, manzanas, peras y membrillos, pequeños regalos que, cerrados, entregaba a los aldeanos antes de ser quemada en la hoguera. Ya había aparecido en otra ocasión, considerada Año Nuevo con el nombre de la Befana, símbolo de año viejo que moría ofreciendo las semillas de las que crecerá el año nuevo. Entonces vean cómo es lo que les decía, ¿no? Este paso entre año viejo, los regalos, las semillas, para que den paso al año nuevo. Pero todo esto es una fiesta, un carnaval, porque es también algo cómico, es algo teatral, ¿vale? Entonces, vamos adelante. Y es lo que les decía, ¿no? De sega la vecchia. Repropuesto cristianamente como rito de abstinencia prepascual, expiatorio de las orgías gastronómicas, el juicio de la bruja glotona, condenada por querer una salchicha boloñesa, a ser aserrada viva, destripada sin piedad para liberar al hada cargada de dulces y fruta fresca que lleva en su vientre. Nuevamente, esta referencia al hada, pero este proceso de transición, ¿no? De dejarlo viejo para que dé paso a lo nuevo, ¿vale? Sigue el mismo ceremonial que la poda de la rama de carnaval, que celebra el equinoccio de primavera y el cambio de ciclo de la naturaleza. Entonces, me gustaría que fuese quedando claro toda esta cuestión de cómo también la fiesta de la Befana tiene que ver con esta cuestión de cambio de ciclo de la naturaleza, de que estamos en invierno y hacemos toda esta cuestión de limpieza, de purificación, para que demos paso al año nuevo, ¿no? Más allá de las interpretaciones moralistas, el ritual de sega a la vecchia, como el del árbol del carnaval, era y es, allí aún donde existe, una ceremonia de paso hacia equinoccio de primavera, hacia el año nuevo. Celebra la muerte del año viejo, es decir, de la comare checa, la vieja madre naturaleza de la que renacerá la naturaleza joven, es decir, el año nuevo, símbolo del renacimiento espiritual de quienes saben despojar de su vieja piel, renaciendo como nuevos. Entonces, es por esto que ella también es una anciana. Y recuerden mucho esto, ¿no? Es realmente también un ritual para recibir el equinoccio de primavera, ¿vale? Como este ritual de periodo de transición. Y bueno, las hogueras de enero, y por eso les pongo las semillitas, ¿no? Las hogueras de enero asumen una función técnicamente propiciatoria apotropaica, favorecen la fertilidad de los campos y la salud de los seres, están dotadas del poder mágico de influir en las semillas, hasta el punto de que se
de que sus chispas se extraen ampliamente, de que de sus chispas se extraen ampliamente predicciones para la cosecha. Al mismo tiempo, como atestigua el valor negativo maléfico atribuido al muñeco quemado, permiten exorcizar el sentimiento primordial de miedo que experimenta el agricultor en una época del año especialmente sensible, vinculada al regreso de los muertos y su presencia en los campos y las casas. Entonces, aquí ya vamos moviéndonos un poquito también de tema, ya vimos también, pues digamos, que está toda esta incertidumbre porque pues es invierno, es una época seca, es una época de muerte, es una época donde la naturaleza está viviendo, sí, claro, pero estas semillas que yo tengo, pues digamos que tengo que asegurarme de que tengan, pues digamos, la capacidad suficiente de germinar y de renacer, ¿vale? Entonces yo confío y toda esta fiesta también se hace para dotar de un poco de poderes apotropaicos, y yo por eso les pongo aquí esto, ¿qué es apotropaico? Quizás sea una palabra que algunos de ustedes no estén muy familiarizada, pero bueno, es un adjetivo que describe algo que se cree que aleja el mal o propicia el bien por su carácter mágico. Entonces se tomaban digamos, las chispas, las cenizas de estas hogueras, se mezclaban con las semillas y bueno, se pensaba que también estas semillas sembradas en estas fechas, ritualizadas en estas fechas, pues podían obtener un poquito más de componentes mágicos para poder germinar mejor y pues digamos dar una mejor cosecha y crecer mejor y tener pues digamos un mejor renacimiento. Entonces, también quiero que vayan viendo cómo nos vamos moviendo un poquito de lo que es la naturaleza a lo que va haciendo pues la cuestión de los muertos, ¿vale? Porque es un momento de muerte, ¿no? La naturaleza está muriendo, pero también los muertos se hacen presentes. De ahí que la fiesta de la Befana, madre, antena, ofrezca la ocasión tanto de venerar y acoger a los muertos en procesión como de ahuyentar a los espíritus malos que rondan al campo. Teniendo en cuenta la distinción en el pensamiento antropológico entre los muertos concebidos como potencialmente dañinos y los antepasados benévolos de la familia, los fuegos incineradores de la Nochebuena pueden interpretarse a la manera de una despedida, ya que la figura de la antepasada visitante, acogida y alimentada en el hogar, atrae, pero también asusta a los herederos, y el último día de su celebración debe ser prudentemente escoltada de vuelta al reino de ultratumba del que procede. Entonces, como yo les decía y como veíamos al principio en las diapositivas, la Befana ligada a todas estas, pues digamos, deidades que también van acompañadas, guiando, dirigiendo, cuidando a todos estos seres, pues que vienen del más allá, ¿no? A todos los muertos. Tanto cuida a aquellos que protegen a las familias como ahuyenta a aquellos que pueden hacerles daño. Entonces, por eso les decía que quizá en las versiones regionales y rurales, la Befana tiene como digamos, como una naturaleza ambigua, ¿no? Pero la naturaleza, la misma naturaleza sí es, ¿no? Es vida, es muerte, es primavera, es en invierno, ¿no? Entonces, la Befana también ahuyenta a los malos y, digamos, cuida a los buenos. Los actos rituales, incendios, ruidos y gritos que marcan el juicio de la Vechia alejan simbólicamente a los muertos de la tierra, permitiendo la reanudación de las actividades cotidianas y el restablecimiento del orden agrario. Es decir, que ellos también tienen estos rituales para regresar a los muertos pues al mundo al que pertenecen, porque si uno no hace estos incendios, ruidos y gritos, pues pueden quedarse aquí en el mundo, ¿no? Entonces es por eso importante tener todos estos cuidados para con los muertos, tanto como para recibirlos como para regresarlos. Y bueno, al igual que lo que vimos con Baba Yaga, también detrás de la Befana hay estos ritos de iniciación. Las hogueras encendidas durante los 12 días, y en particular la última que coincide con la Epifanía, tienen una función de despedida de los espíritus de los antepasados difuntos. También sabemos que esta función deriva de los rituales de incineración y de la eliminación del espíritu por medio del fuego. Los restos de estos fuegos encendidos con expiraciones calendáricas que eran transportados al hogar y a los campesinos tenían poderes fertilizantes y taumatúrgicos. Más bien, los restos de estos fuegos encendidos con expiraciones calendáricas que eran transportados al hogar y a los campos tenían poderes fertilizantes y taumatúrgicos, y en vez de campesinos era campos. Entonces, como yo les decía, no todos los restos de estas hogueras las transportaban tanto a las casas como a los campos, porque pensaban que fertilizaban pues digamos, la tierra, las semillas, lo cual los iba a traer mayor, pues digamos, abundancia en las cosechas, pero pues también protegía el hogar y se volvía como un poquito de cuestión doméstica, ¿no? Ya estaba protegido el hogar, ya estaban como un poquito más tranquilos en estas cuestiones y en estas temporadas. Estas virtudes de los fuegos transferidas a las brasas y cenizas eran adquiridas por los jóvenes que saltaban sobre estas hogueras colectivas. Y esto me recuerda muchísimo a la noche de San Juan, ¿no? Que pues bueno, también se hace una hoguera y es una costumbre pues saltar
el fuego, ¿no? De estas hogueras, y se parece mucho a esto, ¿no? Entonces recuerden mucho esto que, pues el fuego es purificador, entonces por eso es que se recurre mucho a esto, ¿no? Se saltan estas hogueras colectivas, y no solo, digamos, que el saltar el fuego, te transmitía digamos, los beneficios de estas hogueras, sino también las madres que llevaban a sus niños pequeños, pues también recibían todos estos dones, ¿no? Todos estos ritos eran probablemente elementos constitutivos esenciales del retorno de los antepasados durante la gran fiesta, cuya estructura intentamos reconstruir, aunque sea fragmentariamente. Dice Tutibillus, vamos a poner aquí, sí es cierto, en la quemada en Galicia también se saltan hogueras, sí, sí es cierto, y esto me parece muy interesante porque es lo que veíamos al principio, ¿no? Como esta fiesta de la Befana también se nutre, ¿no? De muchas otras costumbres y prácticas mágico-religiosas de otros pueblos, pues, de Europa, y pues vamos viendo cómo estas costumbres se van repitiendo, ¿no? Tenemos estas fiestas, pues, en lo que hoy podría ser considerado España, en Galicia, realmente, pero vamos viendo cómo se repiten, ¿no? Por ejemplo, entonces es muy interesante esto, y para aquellos que no estén familiarizados con taumatúrgico, ¿qué es taumaturgia? Pues bueno, es la capacidad de realizar prodigios o milagros, ¿no? Así a grandes rasgos, ¿no? Mark Bloch tiene un libro que precisamente se llama, creo, Los Reyes Taumaturgos, muy interesante porque pues la gente pensaba que si tocaba a estas personas pues iba a curar de enfermedades y todo esto, entonces pues asistía muchísima gente a querer tocar a los reyes, ¿no? Porque pensaban que eran pues seres divinos con capacidades increíbles. Y esto, ¿no? Lo mismo pasa con los fuegos, con las brasas, con las cenizas de estas hogueras, piensan que tienen poderes mágicos aún, pues las brasitas mismas no tienen poderes mágicos, entonces por eso se las llevaban tanto a las casas como a los campos, ¿no? Eran propiedades taumatúrgicas, ¿no? Capaces de producir milagros o prodigios, ¿no? Es decir, que podrían producir una cosecha muy abundante, que no se secara, que la casa estuviese protegida de los malos espíritus, que también hubiese abundancia dentro de la casa. Entonces, bueno, eran estos ritos de iniciación donde se utilizaban las hogueras. Y pues bueno, parece claro, por tanto, que las hogueras encendidas la noche de Epifanía con la marioneta de la Befana quemándose pueden remontarse a este contexto, confirmando así la hipótesis de un vínculo entre la Befana y los ritos de iniciación de los jóvenes, en este caso a través del fuego, ¿vale? Entonces aquí vamos viendo cómo saltar la hoguera, asistir, digamos, a esta fiesta de la Befana es parte de un rito de iniciación también para los más jóvenes. La figura de la Befana permanece, pues, intrínsecamente ligada al contexto iniciático. No es casualidad que sea precisamente una anciana la que a menudo haya sido llamada a desempeñar, en los rituales primitivos asociados al paso de los jóvenes, de una etapa de la existencia a la siguiente, un papel preeminente. Recuerden lo que yo les decía del matriarcado, ¿vale? O sea, la Befana pertenece a estas, no sé, prácticas mágico-religiosas donde las mujeres eran quienes dirigían todo, tanto podrían ser como pues los cultos religiosos, políticos, y económicos, sociales, por así decirlo, y eran estas abuelas, estas ancianas, estas poseedoras del conocimiento, quienes iniciaban a los jóvenes a través de saltar la hoguera, ¿vale? A través de saltos en la hoguera, ¿vale? Entonces, recuerden también mucho esto, que la Befana pertenece a estos cultos femeninos agrarios muy, muy arcaicos, y eran ellas, las mujeres, ¿no? Quienes iniciaban a los jóvenes a través del fuego. En esta imagen tradicional, como en todas las proyecciones míticas que pueden asociarse a ellas, cabe pues identificarse, vamos a ver esto, un sustrato original que refleja los rasgos de la gran diosa de bosques, señora de los animales y las plantas, del agua y el fuego, de los fenómenos astrales y las tormentas, progenitora y protectora del clan, guardiana del fuego tribal y gran madre de los antepasados del linaje. A continuación, asistimos progresivamente al injerto de un extracto secundario, con el refuerzo y el desarrollo de ciertos caracteres del neolítico, con el paso a las viviendas estables. Aquí, la figura de la anciana abuela está especialmente vinculada al hogar doméstico y al culto a los antepasados. Refuerza su vínculo con las plantas, con la tierra, el agua, la fertilidad y se desarrollan las características y funciones vinculadas a la agricultura, como sembrar los campos, ocuparse del trabajo de tejer e hilar. Entonces, vamos viendo todos los elementos que componen a la Befana. Es la madre naturaleza, es la representante de los antepasados, la que guía, cuida, castiga a los muertos, es la que nos da abundancia, es la que muere, es la que nos inicia, es la que nos cuida, es la que representa a los antepasados. Entonces, vean, ¿no? Todos los elementos, todo el poder que tiene la Befana detrás, ¿no? De este relato cristianizado que oímos al inicio.
con su modesta apariencia, porque pues nosotros vemos una abuelita que da regalos de ropas remendadas y zapatos rotos, la Befana, al igual que la Baba Yaga, ha cumplido durante siglos la función de mediar entre el mundo de los vivos y de los muertos, entre nuestra vida cotidiana y el tiempo, pues digamos, fuera del tiempo de los antepasados. Emblemáticamente, los arquetipos femeninos vinculados al periodo navideño están marcados en diversos círculos folclóricos por rasgos zoomórficos, vinculados al culto paleolítico de los antepasados y las fieras. Si es la cigüeña, animal cargado de energía fecundadora y patrona de los nacimientos, la que acompaña a la holda germánica, protectora de los muertos y diosa de las tormentas, dispensadora de regalos a los niños, la percha austríaca aparece a veces equipada con un pico y patas de gallina, mientras que en Sicilia la Vecchia estrina befana aparece a menudo con un pájaro o una hormiga que penetra en las casas a través de los tejidos, de los tejados o las chimeneas. Entonces vamos viendo cómo también muchas veces estas figuras femeninas las acompaña un animal. Aquí, por ejemplo, les puso el caso de Olda, que la acompaña una cigüeña, me parece. Pero vean, muy, muy interesante esto también, porque ella también da regalos a los niños, ¿no? Y también vimos cómo Baba Yaga estaba asociada tanto al pato como a la gallina, ¿no? Que era como también su complemento. Y vemos cómo la Befana también tiene como este animal que la acompaña, que podría ser al principio, como vimos, un burrito, pero también puede ser un pájaro o una hormiga. Como yo les decía, todas estas variantes se deben a que en diferentes regiones cada pueblo va a tener sus particularidades en cuanto al relato de la Befana. Entonces, es por esto que no hay como una unanimidad en un relato. Vamos a ver la cuestión de la chimenea, ¿no? Aquí, bueno, como les decía, otro ejemplo, Santa Lucía, italo-española, y la tantearia francesa van siempre acompañadas de un inseparable burrito, ¿no? Entonces, bueno, otro vínculo fundamental es el que existe entre la Befana y la campana de la chimenea, lugar de su advenimiento, pero también foco en un tiempo del culto primitivo al antepasado. Es la abuela fuego, guardiana de las cenizas, protectora de la comunidad familiar. Entonces vean, ¿no? Lo que les decía, la abuela como guardiana, la abuela como protectora, la abuela como iniciadora, la abuela como matriarca, la abuela como pues sabedora y conocedora. En las tribus antiguas, de hecho, la mujer de más edad de la casa era la principal encargada de encender el fuego. Si no había más mujeres en la familia, cesaban todos los rituales, ya que la comunidad se basaba en la consanguinidad y estaba representada por la figura femenina, espíritu del fuego y madre del clan, especie de progenitora mítica de un grupo familiar. Entonces, se lo pongo para que vean la importancia, ¿no?, que pudo haber tenido la Befana en estos cultos muy, muy antiguos. Ella es la madre del clan y piensen la importancia que tiene de que si se muere la más anciana del clan, se cesan de hacer los rituales y ahí se acabó todo. Ya no hay más. Entonces, vean la importancia que puede adquirir la Befana. Entonces yo recupero esto, ¿no? De la abuela fuego, ¿no? La madre, la que representa a los antepasados. Dice, cuando la novia se trasladaba a la vivienda del novio, traía consigo el espíritu de su antepasada, cogiendo algunas brasas del hogar, de su lugar de nacimiento, y con ellas encendía el fuego de la casa de su marido, dirigiéndose a sus antepasadas, con esta decía, madrecita, ahora que el nuevo fuego está encendido, establece un nuevo sarán, que mi fuego nunca deje de arder en este nuevo lugar. El fuego comunal era una institución del clan y la abuela era su ama y guardiana. Estaba relacionado con la reencarnación de las almas de los muertos en los recién nacidos y residía en el hogar. Entonces, bueno, la importancia también del fuego en el hogar en aquellas épocas donde no había freidoras de aire, era evidente. Pero bueno, vean todo esto, ¿no? De cómo se van traspasando, pues digamos, estas costumbres, ¿no? Estas tradiciones, pero sobre todo la importancia de llevarte a tus antepasados contigo a tu nuevo hogar, ¿no? Te van acompañando. Porque saben que, miren, voy a decirlo sinceramente, me recuerda muchísimo a esta idea New Age que traen con los antepasados, ¿saben? O sea, como que toda esta idea de traerlos, de llevarlos contigo, de mi linaje y todo esto, pues bueno, en la Befana como que sí lo vemos realmente representado, ¿no? Como la abuela representa a los antepasados y de cierta manera a través del fuego de la casa, del hogar donde tú naciste, te vas llevando, ¿no?, a tus antepasados contigo para que te cuiden, para que te protejan en cada nuevo lugar en donde tú estás. Entonces, bueno, vean, ¿no? O sea, como muchas ideas que actualmente tenemos, que sinceramente se difundieron muchísimo por el New Age, tienen también sus raíces muy, muy profundas y muy antiguas, ¿no? Entonces, bueno, el hogar, ¿no? También es muy importante el hogar, porque como yo les decía,
muchos de estos personajes, muchos de estos rituales tienen que ver con el ámbito doméstico, ¿no? Lo veíamos al principio, ¿no? Estas abuelas en sus cabañas que pues están tejiendo, entonces pertenece al ámbito doméstico, ¿no? El hogar imaginado como la sede sagrada de los antepasados. En la antigüedad estaba relacionado con el rito del segundo entierro. De hecho, la primitiva fiesta del retorno de los muertos, celebrada el día de Año Nuevo, exigía que sus restos expulsados inicialmente de la vivienda y dejados para que se purificaran, fueran introducidos de nuevo en la casa y enterrados de nuevo en el umbral o en la chimenea. La costumbre funeraria que desapareció en épocas posteriores aún se conserva en algunas tradiciones que consiste en depositar ofrendas en el hogar. Entonces vean, o sea, esto es muy interesante porque nosotros les dejamos ofrendas a nuestros muertos y hacemos nuestros altares en nuestra casita porque pensamos que vienen a visitarnos, pero también desde muy antiguo pues en estas regiones también se hacía. Es decir, esto nos está diciendo que muchas veces enterraban a los muertos cerca de la chimenea, o sea, estas eran las costumbres funerarias de antes, no había panteones, entonces los muertos se enterraban en la casa, ¿vale? Y entonces pues tú te los llevabas, o sea, seguramente se enterraban cerca de la chimenea y tú te los llevabas contigo pues en la chimenea, porque pues ahí es donde estaban enterrados. Y se sacaban los huesos, se volvían a meter y se volvían a enterrar, y en estas fechas se les dejaban pues ofrendas de comida, de todas estas cuestiones, porque ahí estaban en el hogar, ¿vale? Entonces, vean cómo también en otros tiempos, en otras regiones, también se han dejado estas ofrendas, se han puesto estos altares a los muertos, porque ahí están, ¿vale? Y recuerden también mucho esto de que, pues sí, o sea, recuerden mucho, mucho esto, antes, pues sí, la gente enterraba a sus muertos en los hogares, ¿no? En sus patios, cerca de ellos. Entonces, el vínculo era más fuerte y pues digamos que estaban ahí cerca y la relación era diferente. La befana es imaginada como la portadora de regalos para los niños buenos o viceversa, la castigadora sin culpa de los malos. Por eso yo les decía que la befana se va a mantener en una cuestión ambigua, ¿no? Aunque nosotros la consideramos benéfica, realmente la befana es castigadora y es apapachadora. Entonces, pues bueno, generalmente así son las abuelitas, ¿no? Su llegada ritual, deseada pero también temida por los niños, se inscribe así en el marco de una lógica pedagógica en el que las recompensas, que son juguetes, caramelos y dulces diversos, o los castigos, como puede ser carbonio gin, señalan simbólicamente los méritos y las transgresiones acumuladas durante el año. Entonces, también no nada más es que te regale por ser bueno, sino es una manera en que nosotros reflexionamos a final del año, ya cuando se está muriendo el año, ya cuando incluso nosotros dejamos de ser, porque también siento que esto es lo que tiene que ver esta cuestión de quemar el muñeco, o sea, nos estamos purificando. Y esto tiene que ver también con las culpas, ¿saben? O sea, uno no puede cargar con la culpa todo el tiempo, tenemos que purificarnos. Realmente, o sea, esa es la función, ¿no? O sea, de la culpa, ¿no? Purificarnos. Es como un fuego interno, por así decirlo. Entonces, nosotros hacemos una retrospección de cómo nos hemos portado, hemos mentido, hemos engañado, hemos robado, qué transgresiones hemos hecho, ¿no? Con la comida, con el cuerpo, y todo esto, y al final, pues delante de la Befana es quien nos va a decir, bueno, te portaste bien, te portaste mal, y vamos a recibir esto, pero también nos hace como de entrada reflexionar sobre nuestro comportamiento, nos hace pues purificarnos de todas estas acciones. No nos vamos a poder purificar si no reconocemos, aceptamos y sabemos cuáles son nuestros errores que hemos cometido, entonces tenemos que aceptarlos para purificarlos, pero también como lo hemos visto y como ya se ha dicho en estudios pues digamos más recientes, así como digamos los cuentos de hadas tenían una función pedagógica para con los niños, también muchas de estas fiestas y estos rituales también pudieron haber tenido este componente pedagógico, como aquí lo menciona esta persona, ¿no? El educar a los niños de pórtate bien y vas a recibir regalos, pórtate mal y vas a recibir carbón y castigo, ¿no? Entonces, para los niños era un momento de, pues sí, de alegría o también de preocupación, ¿no? Porque pues evidentemente, pues de niños somos muy, muy traviesos. Entonces, bueno, vamos a ver la cuestión de los regalos. Este ser arrugado, desdentado y harapiento en la noche de Navidad o la última noche del año sale llevando lo que traen los difuntos, juguetes, ropa nueva, caramelos y dinero para regalar a los niños. Donde hay un antiguo castillo, esta anciana permanece allí encerrada y escondida durante todo el día y sale de noche a pie arrastrando tras de sí un rebaño de mulas cargadas con todas esas cosas. En Corleone baja de las fortalezas y en forma de pájaro penetra en las casas, como en otros lugares penetra en forma de hormiga. Allí encuentra zapatos, en Rocapalumba, pañuelos que preparan los niños. Invisible por su naturaleza y por su voluntad expresa,
En resultado, va envuelta en una sábana, al son de un cencerro de vaca y exige que ningún niño se atreva jamás, por curiosidad, a sacar la cabeza o abrir los ojos para intentar verla y conocerla. Entonces, miren, aquí yo les voy a comentar algo. Como yo les decía, toda esta información yo pues la analicé, la estudié, la sinteticé, la sistematicé a partir de fuentes italianas. Realmente no soy muy hábil, por no decir que no soy nada hábil con el italiano. Entonces, tal vez siento que hay algunos pequeños ajustes que hacer con las traducciones. Porque, por ejemplo, aquí en este pedazo, no sé si ustedes notan algo que dice, invisible por su naturaleza y por su voluntad expresa, va envuelta en una sábana y al son de un cencerro de vaca exige que ningún niño se atreva jamás a intentar verla. O sea, si es invisible, ¿cómo es que vamos a intentar verla? No vamos a poder ver nada. Digo, o sea, como que aquí este fragmento me causó conflicto, comparto mi pensar, mi sentir con ustedes, no sé ustedes qué piensen. Pienso mucho en esta cuestión de que, por ejemplo, a veces se le consideraba un hada, y no sé si ustedes sepan, pero las hadas antes eran representadas como con viento, ¿no? Como pues sí, como remolinos de viento, como el paso del viento, movimientos de hojas. O sea, realmente era invisible. Y cuando tú sabías que estabas en contacto con una hada, pues era esto, ¿no? Sentías un viento, veías las hojas moverse. O también pienso mucho que, por ejemplo, antes las manifestaciones de Dios, como por ejemplo con Juana de Arco, pues no eran visuales y no eran auditivas. Entonces, tal vez este hecho a mí me causa conflicto porque estoy muy programado para ver, ¿no? Como nuestra cultura es muy visual actualmente, el celular, la computadora, la televisión, el internet, todo lo queremos ver y mucho de lo que conocemos y aprendemos entra por la vista, es como uno de los sentidos más privilegiados. A lo mejor por eso me causa conflicto, ¿no? Y lo invisible quiere decir que pues se manifiesta de otra manera, ¿no? A través del sonido del cencerro, o puede ser pues algo así, ¿no? Entonces, les comparto esta, esto que me surgió, ¿no? Vamos a ver las notas sobre el carbón, porque ya vimos que si no daba regalos, te daba carbón. Y bueno, nos dicen que al recibir el regalo de la Befana, los niños reconstituyen la unidad metahistórica de la familia. Es una inmersión temporal de los vivos en una dimensión festiva entendida como un momento excepcional en el que la familia celebra la superación simbólica de la división entre muertos y vivos. Más concretamente, las búsquedas rituales previstas en el folclore popular con motivo de fiestas y aniversarios especialmente significativos se distinguen entre activas y pasivas, ¿no? Y vamos a ver todas estas búsquedas ahorita a continuación. Y bueno, ¿cuál es la activa? Los representantes simbólicos de los muertos, niños en primer lugar, pero también mendigos, pobres, enmascarados, sacristanes o campaneros, figuras en cierto modo marginales e inquietantes, recorren las casas pidiendo ofrendas de diversa índole, a menudo alimentos, castigando a quienes se niegan a satisfacerlas con facturas, insultos o bromas, ¿no? Y hay otras representaciones más pasivas. Por el contrario, prevé que la búsqueda no sea explícitamente pedida por los vicarios de los difuntos, sino que les sea llevada como regalo por figuras, Jesús, Papá Noel, la Befana, hadas, espíritus santos, vinculadas a su vez a los muertos y procedentes del más allá. Entonces, aquí vamos viendo cómo pues estos regalos se pueden pedir, pero también pueden ser dados por estas figuras, ¿no? Y yo les pongo aquí Jesús porque vamos a ver más adelante cómo, así como es la Befana quien sustituye a Papá Noel y quien lleva los regalos en Italia, pues en el occidente de México es el niñito Dios quien le lleva regalos, ¿no? Entonces vamos viendo cómo son estos personajes dadores de regalos, ¿no? Que muchas veces pueden representar a los muertos, ¿no? Entonces tenemos a Jesús, Papá Noel, la Befana, pero también pueden ser hadas o espíritus, ¿no? El carbón asociado a la Befana no es casual. De hecho, las brasas y las cenizas de Navidad se identifican con las almas de los antepasados domésticos, por lo que se consideran, por un lado, sustancias con poder propiciatorio y por otro, materia perturbadora, cetónica, ligada al inframundo, infernal o de otro mundo. Aquí debí de haber quitado la palabra infernal porque no debe de ir ahí. Realmente esto no tiene nada que ver con el infierno. El infierno es un lugar completamente que pertenece como digamos a lo que fue, pues digamos, creado por el cristianismo. Entonces, omitan esa palabra, no tiene que ver con el infernal. Aquí más bien tendría que ver con el inframundo, ¿vale? Perturbadora, cetónica e inframundo, ¿vale? Del inframundo. Entonces, bueno,
Cuando no se da un carbón de verdad, generalmente ya se han suavizado las tradiciones y se da un carbón de azúcar. Se propone el significado de las cenizas y el carbón vegetal como sustancias dotadas de influencias esencialmente propositivas y propiciatorias y al mismo tiempo materiales provenientes del inframundo, vinculados a la esfera tónica y por lo tanto ambiguos e inquietantes. Es que es lo que yo les decía, ¿no? Piensen que la madre naturaleza es pues es ambigua, o sea, es dadora de vida, pero también es devoradora, ¿no? Los mismos mexicas con la Tlaltecutli lo tenían muy claro, ¿no? Por eso la Tlaltecutli es la devoradora, ¿no? O sea, la tierra te va a devorar y te va a comer, pero al mismo tiempo te va a dar frutos, semillas, te va a dar frutos, flores, plantas, ¿no? Entonces, es esta cuestión ambigua, ¿no? Probablemente por ello se consideraba una especie de castigo tangible, símbolo de comportamientos reprobables, y más tarde pasaron a la esfera grotesca y lúdica de la broma, que los niños percibían como un descubrimiento decepcionante. Es decir, se suaviza un poquito la cuestión del carbón para ya no, digamos, para ya no ser tan crueles con los niños, pero de cierta manera al recibir un carbón de azúcar, a pesar de que es de azúcar en vez de un juguete o dinero, pues sí resulta decepcionante. Originalmente, en la media, junto a dulces, frutos secos y fruta, era costumbre poner trozos de carbón, y aún hoy, con motivo de la fiesta de la Befana, se venden en las ferias carbón de azúcar para poner en las medias de los niños. Esto indica cómo el valor ancestral de esta misma misteriosa sustancia se ha conservado de algún modo en las costumbres tradicionales. Por eso, no está en absoluto injustificado dotar a las cenizas y al carbón de un valor mágico e igualmente precioso, dada su correlación con las figuras de los antepasados. Entonces, bueno, vamos viendo cómo a pesar de ser desilusionador el carbón y de que cumple una función pedagógica, finalmente también termina siendo algo mágico, porque a pesar de que es un mal regalo, es un regalo de los antepasados. Es como decir, es como si tus antepasados te estuviesen regañando por haberte portado mal, pero es un regalo de alguien que te quiere mucho y está tratando de que enmiendes tu camino, por así decirlo. Entonces, bueno, me pasa esto y bueno, objeto mágico, beneficioso, pero peligroso. El carbón de la abuela es el auténtico regalo de los muertos. Al fin y al cabo, es azúcar y es un regalo traído del más allá. Por eso les decía, ¿no? O sea, peligroso y como desilusionador, pero es un regalo mágico, ¿no? Es un regalo de los muertos y está traído desde el inframundo. Entonces, bueno, vamos a ir viendo la cuestión de las hilanderas. En la noche del 6 de enero se recomienda a las mujeres, como en un auténtico tabú, que se abstengan de tejer y de cualquier ocupación que implique el uso de hilos, madejas o telas. En las civilizaciones en las que las grandes diosas han acumulado las virtudes de la tierra, la luna y la vegetación, el uso y el carrete, con el que las moiras hilan los destinos de los hombres, se convierten, junto con muchos otros, en sus atributos. Entonces vean cómo todas estas deidades femeninas muy antiguas tienen elementos que las hacen reconocibles, como la luna, la tierra, la vegetación, la noche, por ejemplo. También encontramos el uso y la carreta. Entonces son elementos que van a estar muy asociados a todas estas deidades femeninas. Y bueno, la prohibición de hilar en los momentos en los que los muertos vagan por el mundo, o como en el caso de la Epifanía, se supone que abandonan la dimensión humana, viene dictada por el temor a que sus almas se sientan atraídas por lo que comienza y por lo que se crea, simbolizando en este caso por el hilado de la rueca, y que puedan enredarse o refugiarse en las madejas y los hilos. Entonces, bueno, como les decía, en estas fechas hay que cuidarse mucho de no hacer actividades, tener prácticas que puedan hacer que los muertos ya no quieran regresar y que quieran quedarse aquí, porque pues eso sí sería muy peligroso, ¿no? Entonces, como les decía, hay que hacer rituales y saber cómo llamarlos, cómo traerlos, cómo ofrendarles, cómo, pues digamos, sí, darles ofrendas mientras están aquí, pero también es muy importante la forma correcta de regresarlos al más allá y qué no debemos hacer para que no se queden. Y como les decía, la escoba, ¿no? Como que ya fuimos viendo todas estas cuestiones una a una, ¿no? En la escoba, los regalos, la hoguera, el muñeco. Por lo tanto, la epifanía debe ahuyentar las circunciones de cualquier espíritu rezagado, porque pues los espíritus no todos son muy rápidos, no son muy veloces, entonces pues unos se quedan atrás, unos se quedan distraídos, unos no se quieren ir. Entonces, bueno, por este motivo se ha consolidado en el campo la costumbre, todavía hoy inconscientemente extendida, de desplegar una pequeña escoba de sorjo, como la que tienen en su imagen, en el exterior de la puerta para testimoniar la visita de la Befana. Se dice que las almas inquietas, los demonios y las brujas que amenazan con estar durante la noche, se sienten atraídos por ella y pierden todo el tiempo hasta el amanecer contando sus cuerdas en el umbral de la puerta. Entonces, bueno, es como una forma de tenerlos ahí entretenidos y de por qué se pone una escoba.
Eh, ya prácticamente acabamos con lo de la Befana. Quizás si estuvo un poquito atropellado se debe a mi traducción, que por momentos se me complicaban un poquito las palabras. Espero haber podido transmitir bien los mensajes. Se alargó, se extendió un poquito más de lo que yo pensaba. Al principio era muy cortita, porque yo quisiera hablarles precisamente, pero esto va a ser un spin-off porque ya no me dio tiempo, pero sí quisiera mencionarlo aquí para una próxima masterclass precisamente sobre estos seres que son portadores y dadores de regalos, ¿vale? Porque no solo es pues que la Befana te dé un regalo, sino que los está portando, o sea, los carga, ¿no? Y son como de estos personajes muy característicos de estas fechas, de los cuales ya hemos asimilado y muchas veces, como ya vimos con la Befana, o sea, detrás de un relato cristiano muy común y detrás de un comercial, del meme, hay elementos muy profundos, ¿no? Muy antiguos, de los cuales quizá es muy interesante conocer. Entonces, presten mucha atención en esta cuestión de los regalos, ¿no? ¿Quiénes les dan regalos? ¿Quiénes cargan regalos, no? A primera vista, la Befana podría parecer intercambiable con cualquier otro santo regional o duende navideño que lleva una bolsa de regalos. El folclorista John Smith señala que las figuras míticas que marcan el final del año calendario tienden a estar mucho en común, cada una de ellas. Son figuras misteriosas que se dice que está suelta en un momento u otro durante los 12 días de Navidad, recibiendo ofrendas, recompensando a quienes se ajustan a ciertas normas y mirando con recelo a quienes no lo hacen. O sea, lo que nos está tratando de decir es que esta actitud como de andar viendo quién se portó mal, es compartida por muchas otras figuras, ¿no? Del folclore de diversos lugares. Tan cerca está la similitud con el célebre San Nicolás, que la Befana italiana a menudo baja por la chimenea y deposita regalos en medias o en el hogar, como señala Leslie Johnson en una encuesta sobre portadores de regalos folclóricos. Los niños que envían sus deseos escritos a la Befana por la chimenea en trozos de papel esperan recibir fruta, nueces, dulces o regalos. A cambio, como informa Stan Lee en una canción popular, Esperanzadora Rapsodia, en apoyo de una festividad con temática de queso, rogando al oyente que me tire algo, un poco de naranja o un pefanino o un pequeño trozo de pecorino. Entonces, son como que estas pequeñas coplas que tienen los niños y le cantan a la Befana, pues para recibir sus regalos, ¿no? Entonces, pues como les decía, la Befana en este caso comparte esta similitud con Papá Noel, con Santa Claus, de que baja por la chimenea, igual que Santa Claus deja regalos pues en los calcetines, en las medias, se le cantan villancicos, por así decirlo. Entonces, pues en algunas regiones de Italia realmente la Befana suplanta a Santa Claus, pero que digamos que en estas cuestiones como de comparaciones, como un estudio comparado de seres mitológicos, por así decirlo, de figuras mitológicas, podríamos ver cuáles comparten estos mismos atributos en esta misma fecha del año. Y pues yo les decía esto, ¿no? De darle regalos a los niños, ya finalmente en esta cuestión infantil, vamos a finalizar toda esta cuestión de la Befana como una cuestión infantil, porque finalmente como que es esto, ¿no? La Befana, como los Reyes Magos, esta es su principal característica, ¿no? Darle regalos a los niños, ¿no? Es por lo que finalmente es muy conocida la Befana, pero pues como les decía, ¿no? Hacer una masterclass sobre todas estas deidades o todos estos personajes que le dan regalos a los niños, porque pues no solamente es la Befana, está también Santa Claus, están los tres Reyes Magos, que pues le dieron regalos al niño Dios. Está el niño Dios, el mismo niño Dios, como les decía al principio, en el occidente de México, pero pues uno muy común que es el ratón o el hada de los dientes, ¿no? O sea, ¿cuántos de niños pues, no nos dejaron una moneda, un regalo el hada de los dientes hasta que ya nos dijeron quién realmente era, pero a ver de dónde salió el hada, o sea, de dónde surgió toda esta costumbre y quiénes son estos personajes que dan regalos, ¿no? Que portan y dan regalos, ¿no? Por eso les pongo este ratoncito, ¿no? Porque sobre todo a los niños, ¿no? Entonces, es muy interesante todos estos personajes que quizá a veces no les prestamos mucha atención. Y finalmente todo termina en los cuentos infantiles, ¿no? Ya lo vimos también con Baba Yaga, como muchas veces también termina en los cuentos infantiles. Pero la Befana, pues finalmente también es conocida como un cuento infantil, pues del folclore italiano, así digamos como una especie de llorona de nosotros. Ellos tienen su Befana. Y realmente hay nombres quienes se encargaron, pues digamos, de condensar todo esto que vimos, no solo la parte cristiana, sino la parte pagana, condensarlo en algo como de literatura y transmitírselo a los niños, ¿no? Quien escribió realmente el cuento de la Befana es Tommy de Paola. Aquí les dejo el cuento que él tiene, La leyenda de la vieja Befana,
y pueden ver a la abuelita con la escoba, y tal vez algunos de ustedes conozcan a Tommy de Paula, porque de niños tal vez leyeron este otro cuento, yo sí lo leí, yo lo conocía más bien por este, que es la abuela Nona, ¿no? Estrega Nona, que es una bruja que hace muchísimo espagueti, hacia grandes rasgos, hace muchísimo espagueti, y e inunda todo el pueblo de espagueti. Entonces, pues ya, creo que tiene varios como cuentos y va teniendo como varias aventuras, pero son estas abuelitas, brujas abuelitas, pues bueno, que están representadas en la literatura para niños, ¿no? Les dejo estos cuentos. Y pues bueno, ¿cómo es la fiesta de la Befana en 2025? Porque pues todo eso que hemos visto llega hasta nuestros días. Actualmente en Italia se celebra la fiesta de la Befana, como yo les decía. La Befana también aprovecha una larga tradición del folclore como algo que se representa y se vive a nivel comunitario. Es algo muy bonito de la Befana en este sentido, igual que Día de Muertos, como lo vimos en la primera imagen, como que me gusta que las masterclass sean como especies de círculos que cerremos con lo que empezamos para que no queden como tantos cabos sueltos, pero me gusta esto, ¿no? Que cerremos como empezamos, porque yo por eso les ponía mucho esta imagen donde estaba la Befana y estaban los niños y los jóvenes como en una fiesta con comida y abundancia, porque finalmente actualmente la Befana derivó en lo que es una fiesta comunitaria, ¿vale? Se juntan todos, sus tradiciones en Italia, pues es eso, ¿no? Se juntan todos a tener esta fiesta, jóvenes, niños, por eso les pongo esta imagen, y es algo compartido por todos. Entonces, pues son sus fiestas. Unos ejemplos, por ejemplo, fiestas italianas de la Befana. En algunas regiones esto se traduce en la llamada hoguera de la vieja, un muñeco de harapos que se quema en las plazas tras haber recorrido, como ocurre en algunas localidades de la Toscana y Emilia-Romagna, las calles del centro en un carro. En otros casos, el monigote se expone en la ventana, como ocurre en Florencia o en Roma. Les puse estos ejemplos para que ustedes viesen cómo cada pueblo pues tiene sus particularidades, pero pues ya vimos que el muñeco muchas veces puede representar pues todas estas impurezas, todas esas transgresiones que van a ser purificadas con la hoguera y el fuego. En el norte esta tradición está sumamente viva. En el Veneto, la hoguera simbólica se llama Panevin. Se trata de una fogata destinada a borrar los aspectos negativos del año que acaba de terminar, así como atraer los buenos auspicios para el que empieza, mirando hacia las chispas que saltan. Lo mismo ocurre en Friuli, Venecia, Julia. Todo ello acompañado de un vaso de vin brûlé y un trozo de fogata típica, ¿vale? Entonces, son como estos ritos de purificación donde dejamos todo lo malo, todo lo que nos ha afectado, nos purificamos con el fuego para iniciar limpios. En Faenza, en la provincia de Ravenna, se celebra el 5 de enero la Notte de Viso con el Nivalo, un enorme monigote, símbolo de todas las adversidades del año transcurrido, que posteriormente se quema. El viso es vin brûlé, preparado con sangloesa y especias. Entonces, como que me estoy dando idea de que creo que hay que consumir vino en estas fechas. Y bueno, en Sicilia, en Grateri, en la provincia de Palermo, Avecchia sale desde Grota Gatara, envuelta en una sábana blanca y montada en un burrito, recorriendo las calles hasta el centro de la ciudad, donde reparte los regalos para los más pequeños. En este caso, sin embargo, se celebra el 31 de diciembre y para la ocasión se representa en una plaza una especie de proceso alegórico del año que está a punto de concluir para propiciar al que está por entrar. Entonces, les puse este último párrafo porque igual, no sé si lo notaron, pero anteriormente en una diapositiva mencioné esto, ¿no? Que en algunos lugares la fiesta se celebra el 31 de diciembre y en otros el 5 de enero, pero básicamente simboliza lo mismo, ¿no? O sea, se acabó el año, nos purificamos, dejamos atrás todo lo malo y renacemos, así como renace la naturaleza, así como vinieron nuestros muertos a los que les ofrendamos, cuidamos, quisimos y regresamos, pues estamos listos para iniciar nuevamente, ¿no? Con mucha prosperidad, ¿no? Por eso nos trajimos brasitas a nuestra casa y a nuestro campo, para todo el resto del año tener comida y tener dinero y tener salud, ¿vale? Ya para finalizar, para ir finalizando, no sé si ustedes sepan, pero hay una Befana en México, se celebra pues la fiesta de la Befana en un pueblo de Chipilo, Puebla, en México. Es un pueblo pues como que con tradiciones italianas y pues así está. Entonces, si ustedes quieren también, pues ya saben, México, no sé quién dijo, ¿no? Como un mundo con muchos mundos, donde caben muchos mundos, o donde quepan, pudiesen caber muchos mundos. Pues es esto, ¿no? Está esta parte donde pues tienen como que estas tradiciones todavía italianas de gente que pues migrantes italianos, entonces representan su Befana, pueden ir el 5 o 6 de enero a la fiesta de la Befana y hacen la quema y todo esto. Ya después, si juntan dinero, pues pueden ir a algún pueblo de Italia y pues ir a ver la fiesta de la Befana también. Entonces, finalmente, para finalizar,
les quiero decir esto, ¿no? Con el paso, ¿no? De los cuentos infantiles, pues realmente la Befana pasa de la oralidad a la escritura, ¿no? Todo esto que vimos eran tradiciones orales que habían sido transmitidas quizá a través de cantos, de generación en generación, y finalmente ya hubo quien pues lo agarró todas esas tradiciones y las plasmó en escritura, en cuentos infantiles, y el autor de libros para niños, Tommy de Paola, hizo de esta historia popular el tema de la leyenda de la vieja Befana. Y también para que ustedes noten cómo influye muchísimo, ¿no? En cómo se van moldeando nuestras creencias sobre estos personajes, no a partir del contexto mitológico, sino a partir del contexto literario y de los cuentos para niños. El libro comienza con una ilustración de la Befana, robusta y firme, con sus faldas largas y zapatos cómodos, y la advertencia. Ella vivía sola y no era muy amigable. Nadie sabe mucho sobre ella. Los niños del pueblo dicen que es irritable. Pasa la mayor parte de su tiempo barriendo obsesivamente y ciertamente no entretiene a las visitas. A veces los aldeanos perciben los aromas de la repostería que provienen de la casa o escuchan una débil canción de cuna. Piensan que está loca. Y quiero cerrar con esta frase porque a mí me cimbró mucho, porque créanme que es una frase que yo he escuchado a lo largo de los años que tengo de vida, que han dicho muchísimo los varones para desprestigiar y para menospreciar a las mujeres. Déjala, está loca, no le hagas caso, está loca. Entonces, no sé si aquí como que se está perpetuando este estereotipo de la mujer como que está loca, no le hagas caso, no sabemos lo que está haciendo, actúa extraño, entonces está loca, lo cual me parece digno de un análisis. ¿Por qué? Porque pondrían en un cuento para niños esto, quizá podría parecer muy, no sé, quizá hasta pues no sé, intrascendente, pero a mí sí me parece como que ha sido una frase, sobre todo que se ha ocupado muchísimo en este contexto, ¿no? Entonces, me parece muy importante ver cómo precisamente de pasar de ser la matriarca, la representante del clan de los antepasados, pasa finalmente en la literatura popular a déjala porque parece que está loca, ¿no? Entonces, les dejo esto como manera de reflexión, porque a mí me cimbró, me hizo reflexionar mucho esta frase. No tiene que ser precisamente así, también es la idea que problematicemos, que dialoguemos, a ver qué tal. A lo mejor en algunas otras versiones no dice esto, pero en la que yo busqué de este cuento de La Befana, escrito por Tommy de Paola, viene pues esta frase, ¿no? Les dejo un poco de bibliografía para que ustedes puedan checar. Les agradezco muchísimo. Si tienen alguna pregunta, un comentario, aquí les dejo los datos de contacto. Igual que con Baba Yaga, les vamos a dejar un formulario para que ustedes lo llenen y les podamos mandar por correo las diapositivas. Ese es como que el intercambio que hacemos con ustedes, formulario, y les mandamos las diapositivas a cada uno de los que lo llenen. Va a estar abierto por 5 días, de este día hasta el día 5º. Entonces, voy a dejar de quitar esto. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo que hayan estado aquí. Como yo les comentaba, estas masterclass realmente no tienen un tiempo definido, pueden durar pues lo que sea necesario, porque la idea pues es como divertirnos, conocer de estos personajes, que pues muchas veces convivimos con ellos, o sea, yo siento que los conocemos, porque pues como yo les decía, yo estoy seguro que todos escuchamos hablar de las Befanas en diferentes espacios, como que es después de Krampus, quien más hablan, sobre todo en Navidad, pero que veamos toda esta cuestión, y sobre todo vean, como que se me hizo muy bonito y por eso dejé la Befana en estos días, porque finalmente ya está acabando el invierno. Yo sé que empieza en primavera, pero ya se siente el calorcito, ya hasta traigo florecitas, de que ya se empieza a sentir el calorcito, entonces ya estamos en esta temporada del año donde todo estamos dejando todo lo malo atrás. Los motivo a eso también, ¿no? Como que era masterclass para dejar todo lo malo atrás, para purificarnos y para iniciar el año nuevo o lo que viene, porque de hecho hoy es el año nuevo chino, vean, ¿no? Entonces se juntan muchas cosas, muy bonito, como que era una masterclass para cerrar este año, para dejar lo que se está muriendo y que podamos renacer. Entonces, les agradezco muchísimo que hayan estado presentes. Muchas gracias por acompañarnos, a todos los que pues estuvieron aquí. Esperamos que les haya gustado, que hayan aprendido algo. Si tienen preguntas, algún comentario, pueden escribirnos a nuestras redes sociales. Me despido y pues buenas noches. Hasta luego.